Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Hoy contamos con la colaboración de Tatum para realizar este seminario. Gracias a la multitud de inscritos y vamos a hablar en esta mañana sobre cómo retener el talento, cómo evitar que las buenas incorporaciones se vayan de las compañías y también cuáles son las ventajas y los beneficios de medir ese ajuste entre candidato-empresa, además de hablar sobre todo de la metodología que tenemos que usar, de los distintos modelos que hay ahora mismo en la actualidad y también sobre todo de la experiencia empleado, cómo influye en todo este proceso. Una vez más, gracias por seguirnos y gracias también, por supuesto, al experto que nos acompaña hoy, Eugenio de Andrés. Muy buenos días, socio director de Tatum. Buenos días, Susana. Muchísimas gracias por estar en este seminario y por explicar ahora mismo cuál es la clave de uno de los principales problemas que están teniendo las organizaciones. A lo largo del seminario, recordar a los asistentes que pueden ir haciendo llegar sus preguntas en el apartado de cuestiones y que al final vamos a contestar a todas ellas. Fenomenal. Pues, pues empezamos, pues Cuando empezamos quiera. ya. Genial. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por conectaros. Vamos a compartir un ratito para hablar sobre el tema, ¿no? de las incorporaciones que se nos van de las organizaciones. El otro día hablaba con un amigo que trabaja en el área de selección de una gran compañía y me contaba que en un proceso de selección estaba terminando una entrevista y le dice al candidato, algo más que quieras comentarme. Dice, bueno, sí, yo quiero que sepas que está en la cárcel. Y dice, ¿ah, sí? ¿Y eso? Dice, ¿por qué ha sido? Dice, por un asesinato. ¿En serio? Dice, sí, maté al último que me dijo, eh, te llamaremos. Digo, ¿y qué le dijiste tú? Dice, pues contratado. ¿No? Bueno, más allá un poco del chascarrillo, empezar con una pequeña sonrisa, ¿no? Cuando hablamos de las incorporaciones, de los procesos de selección, de la gente que entra en la organización y sale, ¿no? Habréis visto muchos estudios que hablan que durante los primeros compases de la relación, pues hay un porcentaje alto de candidatos que se nos van de la organización sin que nosotros queramos, ¿no? Hay estudios como este que os pongo aquí, ¿no? Pues el 25% de esa rotación no deseada se produce en el primer mes y medio. Hay otros estudios que hablan de que el 40% se va en los 3 primeros meses o que el 50% no aguanta un año. Bueno, ahí cada organización tendrá sus métricas. La cuestión es que esos primeros momentos de la relación entre un profesional y su proyecto profesional, son muy importantes y perdemos mucho talento en ese momento. Probablemente uno de los motivos, ¿no? Esta frase siempre me ha gustado mucho, ¿no? De fichamos aptitudes y luego despedimos actitudes, ¿no? Es decir, nosotros queremos gente muy cualificada, que tenga experiencia, que sepa desarrollar determinadas funciones, pero luego nosotros mismos nos desprendemos de la gente no por esa parte técnica, sino por la parte actitudinal, porque no se lleva bien con la gente, no encaja en el equipo, no encaja con la cultura, no entiende la forma de trabajar, ¿no? Entonces, probablemente los procesos de selección responden a algo similar, ¿no? Esta foto me hacía mucha gracia, ¿no? En la que pues, están ahí esos tipos que habrán ido a ver ballenas y la ballena le salta al lado y ellos están mirando para otro lado. Pues es como nosotros hacemos procesos de selección centrados en una gran medida en ese encaje funcional y hay otros aspectos que en muchas organizaciones, pues no contemplamos, al menos con la misma intensidad.
Eso lo que provoca es que el primer motivo de abandono de esas nuevas incorporaciones sean pues la frustración de expectativas, ¿no? Yo me incorporo a un proyecto con unas ideas en las que el proceso de selección me ha dado determinadas claves, me ha magnificado determinados aspectos, y cuando yo me incorporo a la organización, pues lo que yo esperaba no se corresponde con la realidad, ¿no? Yo te he prometido algunas cosas, te he dicho que somos de alguna forma, y cuando tú me conoces en realidad, pues no es exactamente igual, y eso hace que, bueno, pues que me siente mal, un malestar en, bueno, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería, y por eso, ese es uno de los motivos, el principal motivo por el que la gente se descuelga de los proyectos en un espacio de tiempo muy corto. Por eso, como adelantaba Susana, el encaje candidato-empresa es muy importante. Está claro que el encaje funcional es determinante. Sobre ese tema no voy a hablar, no tengo nada que aportar nuevo, pero sí me gustaría que habláramos de ese encaje, ¿no? del candidato con la empresa. Porque, claro, los profesionales no somos ni buenos ni malos, sino que dependiendo de en qué contexto me pongas, pues en algunas organizaciones yo seré un estupendo profesional y en otras organizaciones, siendo el mismo, con mis mismos conocimientos, con mi misma experiencia, con mi mismo saber hacer, soy pues un cero a la izquierda o no soy útil para la organización, ¿no? Con lo cual, es muy importante ver cómo somos capaces de medir, de incorporar en los procesos ese encaje del profesional a nuestro proyecto, a nuestra empresa. Muchas organizaciones incorporan en sus procesos de selección determinadas pruebas o determinados elementos para medir ese encaje a la empresa, pero en la mayoría de ellos o en muchos de ellos se comete un error de enfoque, ¿no? Que es abordarlo con una visión muy de producto. Esto, Recursos Humanos permanentemente mira el marketing y incorpora determinados elementos que marketing está utilizando con los clientes por la similitud que tenemos, ¿no? Y, bueno, pues en marketing sufrió una evolución. En su momento él hacía un marketing de producto, donde lo que vendía eran las características, las bondades, las cualidades de los productos que vendía. Después pasó a un modelo de servicio, después pasó a un modelo con una visión cliente, y ya no te vendo mi producto, sino que entiendo tu necesidad y desde tu necesidad trato de que veas cómo te encaja lo que yo tengo. Muchos de los servicios que trabajamos desde Recursos Humanos están construidos con una visión de producto, que en términos del refrán popular sería haciéndolo mirándonos en nuestro ombligo. Muchos procesos de selección se centran en yo tengo una posición que quiero cubrir y veo qué candidato va a encajar en esa posición, ¿no? Y te voy mirando desde todas las perspectivas para ver cómo consigo que encaje. Bueno, está bien, pero es una visión parcial, ¿no? Si yo tengo una visión más de cliente y mi cliente no solo es la persona o el departamento que me pide la incorporación, sino el propio candidato, yo debería incorporar algunos elementos, algunas informaciones que me complementaran esa visión, porque ese encaje persona-empresa, candidato-empresa, no solo es la empresa, no solo tengo que ver yo cómo encajas tú conmigo, sino cómo encajo yo contigo, ¿no? Esto es una relación bidireccional, y cuando no se percibe así, bueno, pues esas bajas en los primeros momentos se disparan. Cuando hablamos de encaje candidato-empresa con esa visión de producto que os digo, bueno, pues uno de los elementos más utilizados es el cultural fit, ¿vale? Cultural fit entendemos como las pruebas o los elementos dentro del proceso de selección en las que yo trato de ver
cómo encaja el candidato con la cultura de mi organización. No quiero entrar en valoraciones sobre este tipo de prueba o este tipo de técnica, porque seguro que habéis oído, cada vez hay más voces de más autores relacionados con el mundo de la diversidad, sobre todo, que cuestionan esta herramienta porque dicen que produce un sesgo de homogeneización de los candidatos, que quita mucha diversidad, ¿no? Porque trato de encajarles en una determinada forma de comportamiento. Bueno, eso no quiero entrar por ahí en esta ocasión. Lo que sí quiero ver es que muchas veces cuando hablamos de este tipo de pruebas, con lo que tratamos de hacer el encaje no es la realidad de la organización. Es un poco como en la foto, un decorado muy bonito que es la cara que damos de nuestra organización hacia afuera. Cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, pues en las organizaciones todos tenemos unos valores fantásticos, ¿no? Todos tenemos unos en nuestra web o en nuestras salas, en nuestros carteles, bueno, pues unos valores fantásticos que muchos de ellos están diseñados para que valgan para una estrategia y en otros muchos no. Tenemos que tener unos valores, pues estos suenan bien. Y aunque estén bien diseñados y bien elegidos, pues no se corresponden con la realidad de la organización. No es como, es un planteamiento teórico ideal en el que yo quiero gente que sepa compartir y que sepa moverse en entornos inciertos, pero luego mi organización no es así, ¿vale? Mi organización no es... me gustaría ser así, pero no lo soy. Entonces, muchas veces, cuando utilizamos este tipo de elementos, buscamos gente pensando que vamos a ver que encaje con nosotros, pero luego la realidad a la que se enfrentan los candidatos no es con la que yo le he medido, porque eso es un decorado, eso es una fachada que no se corresponde con la realidad de la organización. Entonces, muchas veces este elemento, lejos de ayudarme a encajar con el candidato con la empresa, me lo aleja más. Me lo aleja más porque las expectativas que él tiene, estamos, por decirlo así, intensificando, magnificando un aspecto. Para mí la cultura es muy importante, la generosidad, el trabajo en equipo. Y luego cuando la persona se incorpora, pues se encuentra otro tipo de organización que no corresponde con eso que le hemos contado. Con lo cual, de ese concepto de cultural fit, de encaje a la cultura con una visión más de producto, si yo lo veo con una visión más de cliente, lo que tendría que tratar es de ver si los candidatos encajan, o sea, una vez que ya sé que funcionalmente responden a lo que necesito, si ese candidato, la experiencia que yo le voy a ofrecer, es una experiencia que él va a considerar atractiva, que va a considerar valiosa, y por tanto, ahí se va a producir un vínculo, ¿vale? Si mi candidato no va a encajar bien con la experiencia que se va a encontrar, pues seguir adelante con el proceso lo que va a hacer es pues que esa persona salga pronto, que no se enganche con el proyecto, los costes de selección se van a disparar, la productividad de la persona, si, da igual que tome la decisión de salir o no va a ser la que esperábamos, su compromiso no va a ser el que necesitamos, con lo cual lo que necesitamos es ver cómo le hacemos, cómo somos capaces de ver si esa persona va a encajar con la experiencia que se va a encontrar, ¿no? Cada vez más organizaciones estáis en procesos de pensamiento o de diseño de la experiencia del empleado, ¿vale? Con herramientas como, aquí simplemente esta es una imagen es un ejemplo, no tiene ninguna afinidad concreta, pero hablamos de definir ese employee journey, copiado, trasladado del customer journey, es decir, cuáles los momentos por los que pasa un empleado en la organización, qué mensajes recibe, cómo satisfecho está con ellos, cómo le sorprende o no le sorprende, le engancha o no le engancha, ¿no? Entonces yo defino ese viaje del empleado, mido qué nivel de experiencia estoy ofreciendo y a partir de ahí trato de mejorarla, ¿vale? Bueno, pues tenemos que encontrar una forma de ver cómo
somos capaces de ver si el candidato encaja o no encaja con esta experiencia. Si esta experiencia le va a parecer súper atractiva y súper sorprendente y, por tanto, le va a enganchar, o si, por el contrario, bueno, va a defraudar sus expectativas, va a no ser satisfactoria para él y, por tanto, le va a producir un rechazo o una disonancia. Claro, un tema que hay que tener en cuenta muchas veces es, cuando hablamos ajuste de la experiencia, tiene que ser ajuste de la experiencia real, ¿vale? Aquí, la verdad es que me venía a la cabeza cuando preparaba la sesión, cuando compras por AliExpress, ¿no? Lo que tú ves en AliExpress, ¿no? Ves aquí a Jason Momoa, ¿no? Un tipo fantástico, y luego cuando te llega el pedido de AliExpress, pues te llega, pues Diego El Cigala, que es bastante parecido, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Bueno, pues esto, claro, cuando hablamos de ajuste a la experiencia, pues hay muchas organizaciones que estoy viendo que lo están incorporando, bueno, pues que hay determinados aspectos que no terminan de encajar. ¿Por qué? Porque yo elevo a categoría general, o sea, yo mido la experiencia de mi organización. Yo cojo, defino mi journey y digo, pues la experiencia que ofrecemos a las personas es esta. Sí, pero yo no me incorporo a una media, yo me incorporo a un área concreta, ¿vale? Yo me incorporo a un departamento que tiene un jefe, que tiene un equipo y que tiene una dinámica. Y la experiencia de ese departamento no es la experiencia global media de la organización, ¿no? Esto es como cuando vemos los estudios y dicen, los españoles consumen de media 90 kilos de fruta. Veía el otro día uno en esta línea que decía, los españoles gastamos de media 2.500 euros en comida al año. Y yo pensaba, pues yo me estoy comiendo lo de un edificio entero, ¿no? Las medias no reflejan la realidad de las personas, nos ayudan a entender, pero no es el elemento que nos ayuda a gestionar. Vale, entonces, si yo intento hacer un ajuste de la experiencia con la media de la organización, siempre voy a cometer un error. Yo necesito ver cómo encajar la experiencia que ese candidato se va a encontrar con las expectativas de ese candidato, que no son las expectativas de otro, ni es la realidad de otro departamento, ¿vale? Por otro lado, muchas veces esa experiencia que diseñamos no se corresponde con las expectativas de las nuevas incorporaciones. Claro, yo he diseñado una experiencia basada en la gente que yo tengo dentro. En la medida en la que quiera perfiles iguales a los que tengo dentro, bueno, pues ese diseño de la experiencia es válido. En el momento en el que yo quiero atraer a perfiles diferentes, ese diseño de la experiencia no tiene por qué ser válido. ¿Vale? Aquí os pongo los datos de un análisis que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un modelo de medición de compromiso muy potente, que es el T, Engagement, que aplicamos en muchas grandes organizaciones, y lo que hacemos a final de año es analizar los grandes, de forma agrupada, todos los estudios de compromiso que hemos hecho para todas las personas y tratamos de ver otro tipo de conclusiones. Bueno, el año pasado aplicamos nuestro modelo a más de 20.000 profesionales y si nos centramos en los profesionales que llevan menos de un año en la organización, podemos decir que en las empresas españolas más de la mitad, ¿vale?, de los profesionales que se han incorporado, que tienen una antigüedad de menos de un año, no están enganchados con la organización y, de hecho, hay un porcentaje significativo que está desenganchado, ¿vale? En gran medida esto tiene que ver por la experiencia que se han encontrado, ¿vale? La experiencia que yo le ofrezco. Claro, muchos de vosotros estaréis poniendo el foco de vuestras incorporaciones en los tan ansiados y deseados millennials, ¿no? Los tenemos ahí idealizados, queremos gente joven que nos enseñe. Claro, la experiencia que nosotros tenemos diseñado es para la organización que tenemos, donde, pues en muchas de las organizaciones, los millennials no tienen un peso todavía relevante. Claro, con lo cual, cuando yo incorporo perfiles, con este ejemplo que os digo, perfiles millennial, le ofrezco la experiencia que doy, que es muy satisfactoria para la gente que tengo, no tiene por qué así serlo para la gente que incorporo. Igual que os pongo el ejemplo de los millennials, podríamos hablar del ejemplo de los techies. Yo necesito tecnólogos que dominen la nueva generación de herramientas,
claro, esta gente necesita otra experiencia distinta, ¿vale? Si yo le trato de encajar con la experiencia que tengo, probablemente no haya encaje, probablemente la decepción sea muy alta, ¿no? Con lo cual, por recapitular, ¿no? Tenemos que buscar cómo ver ese encaje con la experiencia, con una experiencia que sea real, que no sea la media de la organización, sino donde yo le voy a incorporar. Y cuando hablo de diseñar la experiencia, tengo que empezar a construir también cómo es la experiencia para otros colectivos que a lo mejor tengo pocos en mi organización y quiero tener más, o a lo mejor no tengo y necesito atraer, ¿vale? Probablemente esa experiencia tenga que ser diferente, la tenga que evolucionar, y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo medir ese ajuste a la experiencia? Bueno, pues el primer paso es poder medir bien esa experiencia, ¿vale? Cuando hablamos de medir la experiencia, hay muchos que os vendrá a la cabeza, bueno, pues yo cojo la experiencia del estudio de clima. Bueno, el estudio de clima, los estudios de satisfacción tienen una volatilidad muy alta, no son datos que correlacionen con resultados y, por tanto, no todo lo que yo obtengo de un estudio de clima, y más si me lo he inventado yo, ¿no? Es muy posible que si yo me invento las preguntas, lo que yo estoy midiendo o lo que yo quiero medir no se corresponda con lo que estoy preguntando, ¿vale? Digamos que cualquier estudio cuantitativo necesita, para que mida lo que tiene que medir y la escala refleje lo que la persona quiere, el momento de cada persona, tiene que tener un diseño, tiene que tener una validez, una estructura, ¿vale? No cualquier pregunta vale y con eso tengo una medición fiable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medir la experiencia, deberíamos utilizar modelos relacionados con el compromiso, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando utilizo modelos de compromiso, las palancas que mido son las que me impactan en el compromiso y, por tanto, las que impactan en resultados, con lo cual son interesantes tanto para la organización como para la persona. Nosotros nos basamos en el modelo que veis en pantalla, que es el modelo del T-Experiential Engagement, nosotros medimos el compromiso y medimos qué palancas impactan más en el compromiso, en dos bloques, ¿vale? Lo que es los elementos que impactan en lo que podemos llamar la experiencia perceptiva, elementos de la organización que un profesional percibe en su trabajo diario y que son para él muy importantes porque impactan en el compromiso que él desarrolla con la organización. Y ahí estamos hablando de los valores, estamos hablando de la estrategia, estamos hablando de los líderes, del equipo de trabajo donde se incorpora, del espacio físico, de la conciliación, de la compensación y del desarrollo profesional, ¿no? Pero luego hay otros 4 elementos que agrupamos bajo otro concepto de experiencial, que es la experiencia emocional, llegamos a ellos porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que percibe los elementos de igual forma, pero los vivencia de forma distinta, ¿vale? Por eso hay otros 4 elementos que impactan en cómo nuestros profesionales viven el proyecto. Y esto tiene que ver desde la seguridad, ¿no? Si yo veo que es un proyecto seguro o es un proyecto con riesgo, el reto y el disfrute, ¿no? Si el trabajo que tengo me reta y me hace poner todas mis capacidades en juego, si me lo paso bien trabajando, que no quiere decir que sea una fiesta, quiere decir que disfruto profesionalmente. Y luego el concepto de concentración, que cada vez lo vemos más relevante en las empresas, sobre todo en trabajadores del conocimiento, que es el concepto de Csikszentmihalyi del flow, ¿no? Ese estado de la mente, ¿no? En el que tenemos nuestra máxima productividad, ¿no? Eso, pues si alguno lo conoces, estás en tu puesto de trabajo y de repente miras el reloj y son las 2 y dices, pues cómo me ha cundido esta mañana, cómo he avanzado. Esa sensación, ¿no? Esa sensación de haber conseguido desarrollar una tarea no trivial que nos ha cundido y nos hace sentirnos bien. Esos son los elementos que más impactan de la experiencia de un profesional, que más impactan en el compromiso. Nosotros necesitamos medir la mayor parte de estos elementos y tenerlo por cada uno de
de los departamentos, ¿vale? Para el siguiente paso, que es ajustar, ¿no? Enfrentar la experiencia real a la que se va que va a experimentar, que va a vivir un candidato cuando ya le he contratado, con sus expectativas individuales, ¿vale? Es decir, en mi organización el liderazgo es súper importante, tenemos unos mandos muy potentes que gestionan muy bien, ¿vale? Y yo te vendo un coche, ¿no? Que va a ser fantástico para ti. Pero yo sé que te vas a incorporar en un equipo donde el jefe no responde a ese modelo, donde el equipo pues está en un momento complicado. Bueno, pues yo tengo que enfrentarte con esa experiencia real, porque si no es como en la foto, ¿no? Yo te trato de vender un coche que tiene que valer para todo el mundo, pero no vale para todo el mundo, y no todo el mundo se monta en el mismo coche dentro de una organización, ¿no? Cada área, cada departamento, cada equipo es diferente y la experiencia, aunque nos gustaría que no lo fuera, es diferente para cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo tengo que coger la experiencia del equipo donde se va a incorporar y ver cuáles son las expectativas del candidato en esos mismos elementos y ver cuáles son o cuáles no son, qué profesionales probablemente de mi terna final, yo tengo una terna que encaja funcionalmente en el proyecto y sobre ellos hago un mayor zoom, eso encaje en la empresa y veo si la experiencia que van a encontrarse encaja más o menos con las expectativas que ellos tienen, con las necesidades que ellos nos manifiestan, ¿no? De esta forma conseguiríamos que el efecto luna de miel que se produce, bueno, pues cuando hay una unión de dos partes, ¿vale? Una pareja o un profesional y una organización, ese efecto luna de miel se alargue lo más posible, porque esas expectativas que él trae van a encajar con lo que se va a encontrar, ¿vale? De forma que hay tiempo para que todos los mecanismos que luego tenemos en la organización, esos proyectos de experiencia de empleado, los proyectos de onboarding, todo eso pueda dar su fruto, ¿no? Porque las condiciones son las mejores posibles para que eso se produzca. Digamos que con este planteamiento, pues nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Que es el Fit Candidate, que es una prueba de selección para esas ternas finales, para medir el encaje de los candidatos con la empresa, que se basa en si hemos desarrollado un estudio de compromiso con la herramienta que os contaba antes del T-Experiential Engagement, lo que hace es coge, cuando tú decides este candidato va a incorporarse a este equipo, coge la experiencia real que va a vivir y la enfrenta con las expectativas del candidato, ¿vale? De forma que en el gráfico que tenéis ahí, el verde sería la experiencia que el candidato se va a encontrar en el equipo concreto donde se va a incorporar y tenemos dos candidatos que son la raya naranja y la raya azul que nos dicen qué aspectos para cada uno de ellos son más importantes, ¿vale? En algunos los cubrimos con creces y en otros no, ¿vale? Por eso nos dice en la rosca de la derecha pues que el primer candidato, el candidato azul, tiene un encaje candidato empresa, ¿vale? Encaje con la experiencia que se va a encontrar de un 25%, mientras el candidato naranja tiene un encaje de un 75%, ¿vale? Si yo no he hecho el estudio de compromiso, pues no se carga automáticamente y yo tengo que cargar, el responsable del proceso tiene que cargar cuál es la experiencia que entiende que el candidato se va a encontrar, ¿vale? Lo podemos extraer, inducir de los estudios de compromiso que se han realizado, de, si no tenemos estudios de compromiso, los estudios de clima o de una preparación con el propio responsable del equipo, ¿no? Que va a ser el jefe de la nueva incorporación, ¿vale? De esta forma, lo que podemos ver es cuáles son los aspectos más importantes para un candidato y cuáles de ellos se va a encontrar, vamos a poder satisfacer o no, ¿no? El candidato de la izquierda
pues los 4 aspectos para él más importantes son la estrategia, ¿no? Que la empresa tenga un rumbo claro, que su trabajo pueda aportar a ese rumbo, y esa lo satisfacemos bien. Luego, necesita, para él es muy importante tener un jefe que trabaje por el equipo, un equipo cualificado y hospitalario y una tarea que le rete, ¿no? Si veis un poco la imagen que teníamos anteriormente, pues en el equipo donde se va a incorporar, pues los líderes, la experiencia no es especialmente buena y para él es un tema muy, muy importante, con lo cual ahí va a haber un punto de disonancia grande, un punto de no encuentro, un punto de potencial decepción o de fraude, ¿no? de esas expectativas. Bueno, pues este es el juego, este es el concepto, ¿no? Ser capaces de medir la experiencia más real con las expectativas de cada uno de los candidatos y poder contemplar y poder conjugar el encaje funcional con el encaje con la experiencia, ¿vale? ¿Por qué es interesante esta o una prueba de este estilo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque te ayuda a identificar las personas más compatibles con la empresa. Como os decía, ayuda a que esas bajas durante los primeros momentos, donde la relación todavía, ese vínculo no existe y se tiene que construir, pues tenemos tiempo para poder construirlo y para poder poner o desplegar toda la oferta que tiene la organización. Hace que el proceso de onboarding funcione mejor, el efecto de luna de miel, como os decía, crece y reduce esa disonancia entre las expectativas y la realidad. Y esto es tan válido para procesos de incorporación externa como para otros procesos que hacemos dentro de la organización, sobre todo los que tienen que ver con ocupar nuevas posiciones, ¿no? Yo voy a ocupar una determinada posición con un cambio, ya sea una promoción vertical y, pues, como os decía, los profesionales no son ni buenos ni malos, dependen del contexto en el que lo ponemos, ¿no? Pues en la medida en que ese contexto favorezca o potencie las cualidades del candidato, hará que sea mucho más exitoso el proceso, ¿no? Y hasta aquí un poco lo que quería compartir, ¿no? Tengo un regalo que os vamos a hacer porque por cortesía del Observatorio de Recursos Humanos os vamos a mandar a todos la semana que viene una prueba para que podáis aplicar, para que podáis ver en real esta idea de prueba, para que lo podáis probar dentro de un proceso y veáis qué os aporta, qué nos aporta, cómo funciona. Y de esta forma, bueno, pues conocer mejor o ver de una forma práctica lo que os he tratado de contar muy brevemente en esta media horita que hemos compartido. Susana, no sé si hay alguna pregunta o algún tema donde profundizar un poco. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por toda la charla, por las cosas que hemos aprendido. Y vamos con alguna de las preguntas que nos han llegado, Eugenio. La primera es, a nivel comunicación, ¿qué medidas podemos tomar en la organización para crear vínculos con el empleado? Pues la comunicación, según todos los estudios que hemos hecho relacionados con el compromiso, la comunicación per se no es un elemento que genere compromiso, ¿vale? La comunicación es un elemento que potencia los aspectos que comunicamos, ¿vale? Si yo ¿en qué tendría que centrar yo mi comunicación para generar ese vínculo? Si yo he hecho un estudio de compromiso y veo que el compromiso en mi organización lo genera la cultura o lo genera la conciliación, pues yo tengo que centrar mi comunicación en potenciar ese aspecto. Porque en todos los proyectos que hemos visto, lo que vemos es que la comunicación tiene un retorno muy interesante en clave de compromiso cuando se potencian aquellos aspectos que están generando compromiso, ¿vale? Si no, bueno, tienes una mayor valoración.
pero la comunicación en sí mismo no es nada, ¿vale? La comunicación es o bien comunicación corporativa, intranet, mensajes, o bien comunicación directa del responsable, ¿vale? Con lo cual, el vínculo que establezco no es la comunicación, sino el jefe, cuando hablamos de feedback, de charlas de desarrollo, de feedback constante. Bueno, entonces, respondiendo o concretando, si queremos con la comunicación fomentar el vínculo, lo que tenemos que hacer es centrarla sobre aquellos aspectos que sabemos que generan el compromiso en mi plantilla. Lo has comentado varios de esos aspectos, pero ¿cuáles consideras como experto que sería un poco la clave en el diseño de la experiencia? Bueno, pues la clave, sin duda, la clave pasa por el jefe, porque todo lo demás que hagamos, o sea, los jefes son como eclipses dentro de la organización, pueden eclipsar a la organización entera. Entonces yo puedo tener una organización excelente con un mal jefe y los miembros de su equipo solo ven lo que el jefe quiere, ¿vale? Yo tengo una organización que tiene un paquete de medidas de conciliación fabuloso y jefes que hacen que ninguno de sus profesionales puedan disfrutarlo. Y en cambio conozco organizaciones, pues realmente galeras, realmente sitios pues que no nos gustaría trabajar a ninguno allí, pero hay responsables que son capaces de crear un micromundo y que la gente pues tenga un pequeño oasis donde poder vivir muy bien. Entonces, el jefe es muy importante. Lo que nosotros estamos viendo es que cada vez la conciliación es determinante. Y aquí lo que os decía de la experiencia que viven mis profesionales y la experiencia que demandan las nuevas incorporaciones es súper importante. Hay organizaciones en las que está ocurriendo que tienen una valoración de sus plantillas de la conciliación cercana al 10, en una escala de 1 al 10, obviamente, pero que no atraen a los nuevos candidatos. ¿Por qué? Porque las plantillas en muchas organizaciones están envejecidas, las medidas responden a plantillas de otras edades, ¿vale? Si tienes hijos, tienes ayuda, guardería, tienes flexibilidad, tienes orientación, tienes un montón de cosas. Entonces, cuando hay candidatos nuevos que se incorporan, ven esa oferta de valor y dicen, pues esta oferta de valor no es para mí. Cuando tenga hijos, pues ya vendré a trabajar en esta empresa. Ahora lo que busco es otra cosa, ¿no? Por aquí dan flexibilidad para cuando tienes hijos, pero no dan flexibilidad para mi propia vida personal, que será ir a un gimnasio, compatibilizar con un proyecto social o lo que a cada uno le interese. Con lo cual, la conciliación sin duda es un must. Y lo que estamos viendo es que cada vez entra más en juego la cultura, los valores, no lo que decimos, sino la cultura real, los valores que yo vivo y el rumbo de la organización. Que haya una relación entre mi trabajo y la estrategia que la organización está poniendo, que está explicitando. No tanto que la estrategia sea adecuada o no. La mayoría de los profesionales no tenemos criterio suficiente como para valorar eso. Lo que sí es muy importante para mí es que si yo tengo trabajo en una empresa de formación y mi CEO dice el futuro de la formación es la formación online y yo soy un formador de sala, pues obviamente voy a sentir que mi trabajo no está alineado con la estrategia y me voy a desenganchar. Con lo cual, tiene que tener un sentido para cada persona esa relación persona-trabajo-estrategia. Bueno, al hilo de lo que comentabas, de que la comunicación no genera en sí ese compromiso, nos ha llegado una duda un comentario que dice que sí que puede generar a lo mejor frustración, cierta frustración. Entonces, ¿cómo tendríamos que gestionar eso? Bueno, esto pasa lo mismo en el proceso de selección que en la gestión de las personas, ¿no? Claro, la comunicación, coincido totalmente con ese comentario, pero claro, muchas veces en las organizaciones confundimos comunicación con propaganda. A mí me viene a la mente, siempre que hablamos de esto, a los típicos reclutadores que iban antiguamente por los pueblos y decían, únete al ejército que va a cuidar de ti. Hay una película que se llama Hombres de Honor, donde hay un reclutador que va a un barrio
negro y les dice, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el ejército va a cuidar de ti, vas a tener un futuro, vas a tener una profesión, tu familia va a estar orgullosa, y la siguiente imagen de la película es Cuba Gooding Jr., que es el actor, en una cocina pelando patatas, porque en aquella época las Fuerzas Armadas estadounidenses no dejaban que los hombres de color estuvieran en ninguna posición que no fuera en los servicios, ¿no? Con lo cual esto es lo mismo, cuando yo comunico y solo comunico cosas buenas, la gente ve la realidad de la organización, ¿no? Y la gente tiene su experiencia, no la media, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Todos los españoles se comen a la semana un pollo, pues alguien se come mi pollo, porque, claro, tú me dices eso y digo, pues yo no como pollo, ¿no? Decimos, hemos sido elegido la empresa mejor para trabajar. Bueno, pues eso está fenomenal, pero ya sabemos que hay muchos tipos de rankings y muchas formas de aparecer en determinados rankings. Claro, cuando eso no se corresponde con la realidad y cuando yo cuento cosas en las que hay una parte importante de la gente que no vive eso, bueno, pues eso lo que genera es una frustración. Es lo mismo que os contaba en el proceso de selección, ¿no? Yo te digo, no te vas a encontrar, te enseño las oficinas, ¿no? Ahora estamos en el boom del open space. Todas las organizaciones tenemos espacios abiertos y no tenemos despachos. Entonces, claro, tú al candidato le enseñas tu open space fabuloso, estupendo, y cuando se incorpora, de repente descubre con un choque muy duro con la realidad que esta es una organización hiper jerárquica que ha seguido simplemente una moda de tener unas oficinas más atractivas, pero que no corresponden con la cultura. Bueno, pues esto es exactamente igual. Si yo, este mismo ejemplo me vale para la comunicación interna. Si yo cuento internamente cómo va a ser la nueva oficina y yo lo que veo es que mi jefe está todo el rato encima, que no puedo, que no se tolera el error, que no puedo hablar de forma transparente dentro de mi equipo con otros equipos. Bueno, pues entonces esto del Open Space es para tenernos entretenidos. Entonces, ahí, cuando ocurren esas disonancias, es cuando la comunicación, como decía este compañero, esta compañera, provoca justo lo contrario que buscas. Lejos de engancharte, lo que te provoca es un desenganche, ¿no? ¿Cómo podemos medir la experiencia emocional de la que hablabas? Bueno, pues si hablamos de la gente, de los profesionales que tengo en la plantilla, una vez que yo tengo mi diseño teórico de la experiencia, lo que tengo que hacer es una fase cualitativa, donde junto a diferentes perfiles, a todos los diferentes perfiles en pequeños grupos que sean estadísticamente representativos, es decir, hago un par de focus por cada perfil, me lié un poco al contároslo, y veo si lo que yo estoy diseñando encaja o no con lo que la gente me dice, ¿no? Esto, ¿qué sería? No sé, desde el punto de vista de la flexibilidad, lo razonable, qué sería malo y qué sería excelente, ¿vale? Yo contrasto mi trabajo con las expectativas de una pequeña muestra. Y una vez que tengo diseñada, codiseñada esa experiencia con una parte del colectivo, lo que tengo que hacer es medirla, ¿vale? Y coger y construir una prueba quanti en el que la tengo que aplicar a toda la organización para ver qué experiencia real está viviendo cada uno de los profesionales en su día a día, ¿vale? Otra forma de hacerlo sería, como os he contado, utilizando una prueba de medición del compromiso como la que nosotros utilizamos, que mide la experiencia emocional que vive la gente, ¿vale? Y sobre todo lo que busca es la correlación de esos elementos con el compromiso. Porque la diferencia entre satisfacción y compromiso es súper importante, porque satisfacción no correlaciona con resultados, compromiso sí, ¿vale? Entonces, si yo mido solo que la gente esté contenta con las cosas, cometo errores de invierto en cosas que no tienen un retorno para mí y es un modelo que me puede
que puede ser muy inflacionario. Cada vez gasto más para conseguir menos resultado, ¿vale? ¿Esto cómo puede ser? Pensemos en nuestros hijos, ¿no? Los que tengáis hijos, imaginaros que vuestra hija o vuestro hijo os dice que no le gusta la verdura y que no quiere comer verdura. Entonces, si yo pienso que mi hijo me va a querer menos si le doy de comer verdura, pues no se la voy a dar, ¿vale? Pero en realidad, lo que me quiera mi hijo o no me quiera mi hijo no tiene nada que ver con lo que coma, ¿vale? Si yo me dejo solo influir por lo que mis hijos me dicen, mis hijas no madrugarían para ir al colegio, no comerían verdura, no harían los deberes, porque es que eso no me gusta. Y ahí, si yo lo veo como, claro, es que esto va a hacer que me quiera menos. Si esto lo traslado al mundo de la empresa, es exactamente igual, ¿vale? Hay gente que se queja de determinadas cosas. Os pongo un ejemplo que ocurre en algunas organizaciones, que es la gente valora muy mal la formación. Vale, entonces digo, pues tenemos que rehacer el modelo formativo porque la gente no lo valora bien, porque esto... Vale, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, ¿la formación correlaciona con compromiso? O sea, la gente que valora altamente la formación tiene un mayor compromiso conmigo, sí, no. Con lo cual, ahí me sale la primera disyuntiva. Si no me genera compromiso, en la satisfacción baja no me tiene por qué preocupar, porque no impacta en el vínculo emocional de un profesional con el proyecto. Tendré que trabajar primero que encaje, o a lo mejor es que estamos en un momento en que la formación no es la que a él le gustaría, sino la que tiene que ser. Yo te estoy dando una formación para cambiar tus formas de hacer, para cambiar tus comportamientos, para desaprender formas antiguas y meter unas nuevas. Eso no le gusta a la mayoría, con lo cual la valoración de la formación es mala, pero es la que tiene que ser, ¿vale? Entonces, a la hora de medir ese vínculo, yo tengo que diferenciar si los aspectos impactan o no en el compromiso porque me dice cosas distintas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí habría un par de caminos para poder hacer esa medición. Es que podría estar hablando mucho de esto, pero tampoco quiero extenderme demasiado. ¿Cuáles crees que son los principales errores que, según vuestra experiencia, cometen las empresas a la hora de gestionar y de elaborar, sobre todo, su plan de experiencia, su propuesta de experiencia empleado? Bueno, pues algunos ya los he comentado. Construirla desde el ombligo. O sea, me miro a mí mismo, lo que yo creo que te doy, lo que yo creo que es importante, no la codiseño con la gente. Yo os conozco fenomenal y sé perfectamente lo que necesitáis. Ese claramente es un error que genera un sesgo que el proyecto no vale para nada. El otro es no tener en cuenta diferentes realidades de la organización, ¿vale? E ir a una media. No tener en cuenta los colectivos a los que tengo que atraer, hacer el diseño de la experiencia solo desde lo que tengo, con lo cual voy a ser un proyecto atractivo para lo que tengo, que quizá no es lo que necesite. Y luego el gran problema de la mayoría de los proyectos de experiencia empleado es que el diseño va fantástico y la ejecución va fatal. O sea, yo diseño una experiencia estupenda, pero luego el conseguir que esa experiencia se convierta en una realidad, pues lo que pasa en todo, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de las organizaciones? La ejecución. Los planes están fantásticos, pero los planes hay que hacer que se conviertan en realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, la mayoría de los proyectos bien diseñados que han sido capaces de tener en cuenta las diferentes realidades, que los han codiseñado, llegan a un momento en el que, o bien porque desde arriba no existe la verdadera decisión de apostar por ese proyecto, o bien porque no somos capaces, ¿no?, de conseguir que la organización evolucione hasta el punto necesario para dar esa experiencia. Otra de las cuestiones es qué debemos o por dónde debemos empezar para organizar los datos que obtenemos una vez medido ese ajuste. Perdona, repíteme la pregunta, por favor. Sí, que cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer con los datos que nos ha proporcionado precisamente medir el ajuste. Bueno, el medir el ajuste lo que te da es te ayuda a que la decisión, o sea, el siguiente paso es tomar la decisión. Yo tengo
he hecho mi proceso de selección y tengo mis finalistas que funcionalmente encajan fenomenal con el proyecto. Yo mido el encaje con la experiencia y lo que me dices de esos candidatos, cuál tiene más probabilidad de quedarse conmigo y desarrollar un nivel de compromiso más alto. Porque la experiencia que él busca es encaja mejor con la experiencia que se va a encontrar realmente en el equipo donde se va a incorporar. Con lo cual, digamos que los datos son como muy prácticos porque te ayudan a tomar la decisión final a igualdad de candidatos o de niveles de encaje funcional. Pues si te parece, Eugenio, para ir finalizando, la última duda es si consideras que el verdadero reto de las organizaciones en este momento es lograr el compromiso con el empleado y qué deberíamos hacer para obtener ese fin. Pues, qué buena pregunta. Yo creo que debería de serlo. Como soy muy sincero y no siempre muy políticamente correcto, yo cada vez veo más organizaciones que lo dicen, pero no lo creen. Dicen querer plantillas comprometidas, pero no están dispuestos a hacer movimientos que generen ese compromiso. Yo claramente creo, y lo bueno es que estamos en un momento en el que determinados perfiles son muy demandados en las organizaciones. No hablo de esa generalidad de los millennials, sino hablo de matemáticos, hablo de tecnólogos, hablo de expertos en marketing digital. Hay determinadas posiciones que son muy demandadas en muchas organizaciones y para atraer ese perfil me cuesta mucho y si no consigo que ese perfil se comprometa con mi proyecto, pues pierdo mucho dinero, mucho tiempo y no consigo que los proyectos avancen, ¿no? Con lo cual, ahí hay una verdadera oportunidad para poner en juego el compromiso, ¿no? El compromiso tiene, la demostración, la argumentación de por qué el compromiso, más allá de, es que la gente comprometida está más feliz y me da más, es que nosotros tenemos cada vez más estudios que hacemos con clientes concretos, ¿no? Con Starbucks, con McDonald's, donde lo que somos capaces de ver es el compromiso que me genera. ¿Qué me genera? Desde la óptica del negocio. ¿Qué me está generando? La gente más comprometida me genera más ventas, más NPS, me genera un ticket medio más alto, me genera unos mejores datos de gestión del almacén. El compromiso correlaciona con KPIs de negocio. Con lo cual, a mí, mejor dicho, a los CEOs de las organizaciones, a los comités de las organizaciones, les podemos demostrar que el compromiso impacta en el negocio. Y, por tanto, invertir en compromiso es invertir en negocio. Yo pido una inversión de X para hacer este proyecto con el que quiero mejorar el compromiso en 1, 2, 3, 5 puntos y eso va a suponer un incremento del NPS de 6 puntos. Fenomenal. Hablo el idioma del negocio, el idioma de la dirección y entonces todo lo que hago tiene un sentido. Por eso el compromiso es tan importante, porque me permite, hace que mi gente dé su mejor versión y la organización consiga los objetivos que necesita. La forma de hacerlo, sin duda, es con métricas. Una buena medición del compromiso, análisis de correlaciones con KPIs de negocio y vender los proyectos desde voy a hacer este proyecto de conciliación porque voy a subir el ticket medio en 5 puntos. ¿Pero cómo puedes decir eso? Pues mira, y se demuestra, ¿no? Cosa que marketing ha hecho con la publicidad desde el principio y ya está totalmente instaurado dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, en esta línea, en la web del observatorio podéis encontrar la herramienta de compromiso de la que os hablo, ¿no? Desde ella podéis, súper sencilla, desde ahí la podéis incluso contratar o pedirnos
una demo, más información, igual que del producto que os hablamos de encaje de los candidatos. Pues no sé si quieres añadir, resaltar, destacar algo que sea importante, Eugenio, que no hayamos Bueno, comentado. pues yo creo que ya lo hemos visto todo. Simplemente pues destacar lo que os contaba un poco con esta diapo, ¿no? Que la semana que viene os mandaremos unas claves a todos para que podáis probar la prueba y si queréis también para ver el tema de compromiso. Y oye, cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, pues estamos a vuestra disposición, ¿no? Muchas gracias al equipo del observatorio por organizar el webinar y muchas gracias a vosotros por haber compartido este ratito. Pues muchas gracias a ti, Eugenio de Andrés, socio director de Tatum. Gracias a todos los asistentes que nos han acompañado. Les llegará ese regalo y también les llegará la presentación con todo el material y para cualquier duda, pues tanto desde Tatum como desde el observatorio estaremos encantados de que nos lleguen todos los comentarios, de que prueben sobre todo esa herramienta y de que consigan avanzar en sus organizaciones. Muchísimas Estupendo. gracias a todos y buenos días. Muchas gracias.